porque conmigo está Wolfram González, ingeniero, experto en energía. ¿Y qué repercusión va a tener en nuestro bolsillo ya no solamente el paso de Harvey y el grupo de refinerías que están en el Golfo, todo el área de Texas del Golfo de México, sino también qué repercusión puede tener esta tensión en el lejano oriente, en la península coreana? Wolfram, como siempre, bienvenido a Next Noticias. Gracias por la invitación, Fernando. Buenos días, gustoso estar aquí. Bueno, el petróleo es... Yo no sabía que nosotros recibíamos tanto petróleo refinado del Golfo. Todo el mundo siempre ha dicho que el petróleo de aquí venía de Trinidad. Me acabas de no, decir definitivamente que no. Fíjate, la mayoría del petróleo que nosotros recibimos, y no es petróleo, derivados que son combustibles refinados. No hay refinerías aquí, así que nosotros no traemos crudo. El único crudo pasa por Petroterminal de un lado al otro, el oleoducto que tenemos. Aquí recibimos combustible, productos terminados. Lo importante aquí es señalar que el 50% de la capacidad de refinar o de las plantas productoras de refinación se encuentran en el Golfo de México. Y de ese 50%, el 25%, o sea, la mitad de este 50%, están en el gran estado de Texas. Eso quiere decir que hoy en día hay una limitante en la producción. Peor aún, el 20% de las plataformas de exploración o de todas las fuentes de exploración y de donde se saca el petróleo crudo para luego llevarlo a la refinería, se encuentra también en el Golfo de México. Eso quiere decir que hoy, una vez que llegó el huracán, no están operando porque no hay personal que lo opere, porque lo cerraron, y las personas son seres humanos que están tratando de ver cómo llegan a sus casas, cómo tratan de salvar, cómo tratan de rescatar a la familia. Entonces las mismas compañías petroleras, y no solamente las petroleras, todos los otros, los supermercados, en fin, todas las otras industrias, hoy en día pues tratan pues de reconstruir la ciudad de Texas y todas las áreas aledañas. El impacto es fuerte, sin embargo, la buena noticia es que los inventarios estaban altos, o sea que hay suficiente gasolina almacenada y suficiente crudo también almacenado, que se están intentando enviar a otras refinerías, y la costa del este intenta suplirse, o se está supliendo pues de manera intermitente por un tubo que se llama el oleoducto del Colonial, que está trabajando de manera intermitente y envía desde el área del Golfo de México hacia el noreste. Pareciera que ya está cediendo, pues la tormenta tropical cede, y ahora lo que falta es identificar cuánto es el daño que verdaderamente afectó a las refinerías. Pero el impacto inicial que se veía de subida en el combustible creo que empieza a mermar y no va a ser tan alto. No va a ser tan alto, pero podemos hablar obviamente de una situación temporal, es decir, un pico que va a bajar en 2 meses. Debe estar todo normal, como siempre. Mira, yo creo que un poco antes, acaban la última refinería que vi, la de Shell en un lugar que se llama Deer Park, todavía no está operando, pero la de Baytown, que es una refinería importante, estamos hablando de casi 600.000 barriles por día que refina y tiene producto terminado, ya empieza a operar, están haciendo las pruebas y pareciera de que en una semana ya va a estar operando totalmente. Todo el Caribe, es decir, América Central y Panamá, recibe el petróleo, recibe el producto refinado de Texas. Esa es una buena pregunta. Panamá es un hub de almacenamiento de combustible terminado en el área de Bahía Las Minas de Colón. La compañía que tiene esas terminales, que anteriormente era una refinería, convierte todo esto en tanques, lo amplía mucho más, en una finca de tanques importante. Aquí llegan tanqueros muy grandes con producto terminado y de aquí se reparte para el resto de Centroamérica en barcos más pequeños. Es la misma, entonces todos comemos del mismo restaurante. Todo correcto, todos tomamos la misma chicha tamarindo. Es decir, y por ejemplo Colombia o Venezuela no puede suplir lo que Texas no está supliéndole a América. Fernando, esa es una excelente pregunta. Y es lamentable que países como Colombia y como Venezuela, incluso como México, tengan refinerías del tercer mundo. Ellos mandan, imagínate, ellos mandan producto a los Estados Unidos, crudo, para recibir producto terminado. O sea, ellos, imagínate, ellos mandan maíz allá para recibir torrejitas. Sí. Una analogía así, ¿no? O sea, ellos mandan crudo de ellos a las refinerías de los Estados Unidos para que entonces
comprar producto terminado. Incluso Brasil, ojo, incluso Brasil. Desde alguien tan la gente de Petrobras Brasil también, incluso Brasil, creyéndose el cuento del etanol y tiene que comprar combustible. Y el caso, por ejemplo, de Trinidad y Tobago, donde supuestamente hay una refinería importante. Trinidad y Tobago tiene una refinería importante, que la compañía que la tiene la ha mantenido y la ha adecuado, de manera de que pueda refinar crudo de diferentes clases, y ellos tienen una refinería importante que nos puede suplir, pero en cantidades pequeñas. Ella no es una refinería, creo que si acaso llegará a 100.000, 120.000 barriles por día, lo último que recuerdo. A la larga son cifras realmente mareantes. Por ejemplo, el mercado total de Panamá en barriles, ¿cuánto es? Te voy a decir el mercado total de los Estados Unidos. A ver. 10 millones de barriles por día consume los Estados Unidos. Eso es 1/3 de lo que se consume en el planeta Tierra. Y Panamá, 35.000 barriles por día. O sea, que no debemos tener problema de que alguien nos supla. No supla. Así es. Pero entonces, subidas importantes de la gasolina puede Mira, yo creo que la próxima semana que debe anunciar la Secretaría de Energía una subida, un cambio de precio, probablemente vamos a tener una subida, porque inmediatamente, sí, recordemos que el 25-26 golpea el huracán Harvey, unos días antes cierran las refinerías, cierran los oleoductos, cierran los puertos, o sea, que si cierran los puertos no hay distribución, entonces ni entra ni sale nadie. Sin embargo, nosotros tenemos suficiente combustible en Panamá para que la gente no se preocupe y no entre en pánico como han entrado en las ciudades de San Antonio, Texas, en Austin, Texas, en College Station, Texas, en todas las ciudades aledañas, pues han empezado. Pero la pregunta es, yo creo que vamos a tener una subida leve en las gasolinas. ¿Cuántos barriles tienen que haber siempre de gasolina en Panamá? Mira, en Panamá, de acuerdo al decreto 36, le llaman la reserva estratégica. La reserva estratégica, cada petrolera, o llámese importador distribuidor, debe tener una reserva mínima de 7 días, o sea, de una semana, de manera tal de que garantice 7 días de cada producto terminado, pues, del promedio de las ventas. Así que no debemos tener ningún problema. Antes de eso, las refinerías en Estados Unidos van a comenzar a... Decías que la próxima semana debe haber mi pronóstico, puedo equivocarme, pero mi pronóstico es que va a haber una leve subida de unos 4 o 5 centavos en las gasolinas, no es mucho, y ojalá que el diésel se mantenga en menos de eso. Porque el diésel, por lo que yo entiendo, Estados Unidos ahora consume mucha más gasolina que diésel por ser verano. Sí, en este momento, que ocurre todos los años, esta es la época donde salen los norteamericanos a pasear, ya se acaba pues el verano, estaba en el punto más alto y por eso los inventarios estaban altos. Así que yo creo que sería leve la subida. Bueno, sobre búnker, ahí sí no funcionan paralelos los mercados de gasolina. Sí, de acuerdo a las fluctuaciones del crudo, pero él va más ligado a las fluctuaciones del mismo crudo, porque el búnker es un producto muy pesado, ¿no? Pero tampoco debe haber ningún problema. Los barcos que llegan al canal a suplirse tampoco deben de tener ningún problema, y ese producto sí te lo puedes suplir de refinerías más antiguas como las que existen en Sudamérica y algunas en el Caribe. Porque la de Bahía Las Minas era esa. La de Bahía Las Minas era una refinería que había sido diseñada principalmente para suplir el mercado del canal. Entonces ella refinaba producto pesado y luego cuando empieza a virarse pues a cambiar la tendencia del consumo, ya no tenía pues la posibilidad, a menos que sufriese una remodelación importante, de refinar productos claros, como los llamamos en el mundo del petróleo, pues, que son gasolinas. Ok. Don Wolfram González, gracias. Entonces, una buena noticia dentro de todo. No debemos tener problemas de distribución, así que el mercado que no entre en pánico porque se va a dar un alza como la que se da generalmente debido a Harvey.